Hola nuevamente, vamos a estudiar en este video el cuasi delito o delito imprudente, haciendo siempre la advertencia de que estos videos no se bastan a sí mismos, son resúmenes, por lo tanto te sugiero que puedas tomar clases directas. Clases directas puedes tomar en nuestra academia que se llama Tutores Derecho Capacitaciones. Son 33 clases expositivas de Derecho Penal y Procesal Penal, con coaching psicológico. Puedes buscar información en tutoresdc.cl o también en el siguiente WhatsApp. Por la misma razón, tratándose de resúmenes, te sugiero que complementes el estudio de este video con mi manual, que está disponible en librotecnia.cl. Ahora vamos al estudio del delito imprudente o del cuasi delito. Comete un delito imprudente quien, al infringir una norma de cuidado, al delito imprudente corresponde un menor desvalor de acción en comparación con el delito doloso, y por tanto también una consecuencia jurídica que es menos grave. Dice el artículo 490, el que, por imprudencia temeraria, ejecutar un hecho que, si mediara malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas, será penado, 1, con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos a medio, cuando el hecho importare crimen. 2, con reclusión o relegación menores en sus grados mínimos o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, cuando importare un simple delito. Esto se debe a que el desvalor de acción del delito imprudente se fundamenta en la acción descuidada y no, como sucede en el delito doloso, en la conciencia y voluntad de lesionar o poner en peligro el bien jurídico. ¿Cuál es el sistema de incriminación del delito imprudente o cuasi delito en Chile? Es un sistema de número cerrado, denominado también de números clausus, según se desprende de los artículos 2, 4 y 10 número 13 del Código Penal. Según el artículo 2, las acciones u omisiones que, cometidas con dolo o malicia, importarían un delito, constituyen cuasi delito si solo hay culpa en quien las comete. Número 4. La división de los delitos es aplicable a los cuasi delitos que se califican y penan en los casos especiales que determina este código. Y según el artículo 10, están exentos de responsabilidad criminal. Número 13, el que cometiere un cuasi delito, salvo en los casos expresamente penados por la ley. Niveles de imprudencia. Imprudencia grave, media y leve. Es posible distinguir niveles de imprudencia o culpa, grave, media y leve. No es una distinción de culpas como en el Código Civil, que asimila la culpa grave o lata al dolo. En el ámbito penal nunca se produce tal asimilación. El Código Penal alude a formas de imprudencia, como faltas del cuidado debido, de distinta intensidad, pero que se castigan con la misma pena por la conducta punible completa, los sujetos y circunstancias que acompañan al nivel de imprudencia. Ejemplos. El nivel más grave que se exige para castigar conductas de cualquier persona sin mayor requisito es tratarse de los delitos contra las personas. El artículo 490 la describe como imprudencia temeraria respecto de cualquier conducta que, si mediara malicia, sería un crimen o simple delito contra las personas. El cuidado que se debe emplear es mínimo, la infracción a este mínimo es una gran imprudencia. La imprudencia media se castiga en el artículo 491 como negligencia culpable. Se baja el nivel de imprudencia y con ello la exigencia aumenta a un cuidado medio, porque se refiere a profesionales de la salud, médicos, cirujanos y también farmacéuticos.
Dice el artículo 491, el médico, cirujano, farmacéutico, me encanta esta, flebotomiano, el dentista, o matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión, incurrirá respectivamente en las penas del artículo anterior. Iguales penas se aplicarán al dueño de animales feroces que, por descuido culpable de su parte, causaren daño a las personas. El menor nivel de imprudencia, que implica la mayor exigencia por un cuidado máximo, se establece en el artículo 492, que alude a mera imprudencia o negligencia, si además la conducta infringe reglamentos. Cuando ellos se infringen, se debe emplear el mayor cuidado. Artículo 492. Las penas del artículo 490 se impondrán también, respectivamente, al que, con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia, ejecutar un hecho o incurrir en una omisión que, a mediar malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas. A los responsables de cuasi delito de homicidio o lesiones ejecutados por medio de vehículos a tracción mecánica o animal, se les sancionará, además de las penas indicadas en el artículo 490, con la suspensión del carné, permiso o autorización que los habilite para conducir vehículos, por un periodo de 1 o 2 años, si el hecho de mediar malicia constituyera un crimen, y de 6 meses a 1 año si constituyera simple delito. En caso de reincidencia, podrá condenarse al conductor a inhabilidad perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal, cancelándose el carné, permiso o autorización. Clases de imprudencia. Generalidades. La gravedad de la imprudencia es diferente, aunque todas ellas se sancionan con igual pena, porque la conducta punible completa se estima de igual gravedad respecto de los sujetos y circunstancias que acompañan a cada nivel de imprudencia. Como son todas hipótesis de infracciones al deber de cuidado, interesa destacar las clases de infracción que estructuran la imprudencia de forma distinta, esto es, la consciente y la inconsciente. Culpa consciente o con representación. En este caso, el sujeto se representa el hecho típico como una consecuencia posible de su actuar, pero confía en que no se va a producir. Típico ejemplo, el tipo que te dice, yo ebrio manejo mejor porque ando más despacito. Conoce el peligro, pero confía, está seguro en que no va a producir el resultado. Es consciente de la peligrosidad de su conducta, sin que se acepte la producción del posible resultado. Si deja de confiar y lo acepta, hay dolo eventual. Por eso, a pesar de que las penas de las diferentes clases de imprudencia sean la misma, es importante en la práctica y para efectos también doctrinales hacer la diferenciación, porque produce problemas la distinción entre culpa consciente y dolo eventual. Culpa inconsciente. El sujeto no advierte la peligrosidad de la conducta a pesar de ser previsible. La distinción entre imprudencia consciente e inconsciente no tiene tanta relevancia, como lo dijimos recién. La clasificación importa respecto de la diferenciación del dolo eventual. ¿Cómo distinguimos la culpa consciente del dolo eventual? El dolo eventual es muy difícil de distinguir de la culpa o imprudencia con representación, que también implica representación del hecho típico como consecuencia posible. En la culpa consciente la gente no acepta el tipo, sino que confía en que no se producirá. La separación es relevante, pues el dolo eventual, como forma de dolo, se sanciona con penas establecidas para los delitos dolosos. Las distintas clases de dolo se sancionan igual como delitos dolosos. Sin embargo, la imprudencia se castiga por excepción y normalmente con menor pena que las conductas dolosas. Por eso, existen diversas doctrinas para distinguir el dolo eventual de la culpa consciente. Teorías para la distinción. Tenemos 3. La teoría del consentimiento o de la voluntad. En segundo lugar, la teoría de la representación o de la probabilidad. Y en tercer lugar, la teoría ecléctica de la conformidad. Según la teoría del consentimiento o de la voluntad,
el dolo eventual se distingue de la culpa consciente en que el dolo, además de representarse la posibilidad del hecho típico, incluye una manifestación de voluntad, es decir, el agente debe aceptarla o aprobarla. En cambio, en la culpa consciente, el agente no la acepta, sino que confía en que no se producirá. Esta es la doctrina dominante en Chile. Teoría de la representación o de la probabilidad. Existe dolo eventual cuando la gente se representa el hecho típico como una consecuencia probable de su actuar y se distingue de la culpa consciente por el grado de probabilidad. Tercera teoría, la teoría ecléctica de la conformidad. El dolo eventual exige que el sujeto tome en serio la posibilidad del tipo y que se conforme con dicha posibilidad. Ese conformarse requiere resignarse. Habrá culpa cuando la probabilidad es menor o mínima y su realización muestra que confiaba en que no se produciría. Ejemplos. Primer ejemplo. Ya desde hace un cuarto de hora, A conduce su auto deportivo por una carretera llena de curvas, además de un camión. Para pasar finalmente al camión, se pone a sobrepasarlo en un corto segmento recto, aunque por la mano contraria viene hacia él B con su pequeño automóvil. B, a pesar de frenar a fondo, ya no puede impedir el choque, por lo cual muere. Se debe partir de un dolo de homicidio, solo cuando al autor pueda serle probado con seguridad el conocimiento y la aprobación del posible resultado de muerte. Segundo ejemplo. Una colisión se contrapone con la meta evidente de A, de que al sobrepasar al camión que iba delante de él, pudiera llegar rápidamente más adelante. Por ello, a pesar de la peligrosidad de su maniobra de sobrepaso, no se debe partir de que A, al hacer su maniobra de adelantamiento, sobrepasó el necesario umbral de inhibición y asumió aprobando un choque con consecuencias fatales para otro interviniente en el tránsito. De este modo, se debe negar un dolo de A respecto de la muerte de B. Como todo delito, el cuasi delito bueno, igual que todo delito, igual que el delito doloso, el delito imprudente tiene una faz objetiva y una faz subjetiva. Lo objetivo, recordemos, se refiere a la descripción externa y lo objetivo a la descripción externa y lo subjetivo a la descripción interna. Vamos al tipo objetivo. Al igual que en el delito doloso, también el tipo de injusto imprudente se configura con base en dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva. En lo referente a la fase objetiva, la doctrina mayoritaria considera a la creación de un riesgo no permitido, generado por superar los límites establecidos en la norma de cuidado, como el núcleo del tipo de injusto imprudente y por tanto como el fundamento del desvalor de acción. Para todo efecto, la doctrina reconoce la siguiente clasificación del deber de cuidado. En primer lugar, el deber de cuidado interno o intelectual, que se refiere al deber de previsión, y en segundo lugar, al deber de cuidado externo. El deber de cuidado tiene como presupuesto la previsibilidad objetiva, en el sentido de que una acción crea un riesgo no permitido, primer elemento de la imputación objetiva, o de que incrementa un riesgo generado previamente por un tercero, según el criterio del hombre medio. De no verificarse la previsibilidad objetiva, no habrá fundamento para exigir al ciudadano deber de cuidado alguno, por lo que tampoco habrá lugar para apreciar un injusto imprudente. Vamos al deber de cuidado interno y el externo. El deber de cuidado interno o intelectual, también conocido como deber de previsión, sienta las bases de la denominada imprudencia inconsciente o sin representación. El deber de cuidado interno, que es un juicio normativo, exige al ciudadano advertir la creación o presencia de peligros para bienes jurídicos, de tal forma que de no hacerlo se le considera como un actuar imprudente. El origen de esta determinación está en actuar sin haber siquiera advertido el peligro para el bien jurídico. El deber de cuidado externo exige al ciudadano comportarse de conformidad con la norma de cuidado y se expresa
en las siguientes tres vertientes. Primero, en el deber de omitir acciones peligrosas. En suma, quien no sabe algo debe informarse y quien no puede hacer algo debe dejarlo. Dos, el deber de preparación e información previas. Y tres, el deber de actuar prudentemente en acciones peligrosas. Esto es lo que se llama los riesgos permitidos. Nos remitimos a lo estudiado en el tipo objetivo en otro video. Solamente vamos a señalar algunas especificaciones en relación con el cuasidelito. Al igual que en el delito doloso, también en el delito imprudente rigen los criterios de la teoría de la imputación objetiva. Todo lo general que ya vimos es procedente acá, salvo con algunas precisiones. Quien se conduce de conformidad con el riesgo permitido no infringe norma de cuidado alguna, de tal forma que se excluye desde un principio el tipo objetivo. Las fuentes para determinar la permisibilidad o no de un riesgo permitido a escala del tipo de injusto imprudente son las mismas a las que ya hemos hecho referencia al abordar la teoría de la imputación objetiva y que se aplican también para el tipo de injusto doloso. Se trata entonces de las siguientes vías para determinar si el riesgo es o no es permitido: el ordenamiento jurídico, la lex artis y la evolución histórica de la actividad riesgosa. Repito, nos remitimos a otro video donde analizamos estas instituciones. Criterios complementarios. De entre las directrices básicas para acreditar el tipo de injusto imprudente, destacan las siguientes. Primero, el principio de confianza. En segundo lugar, la posición del autor en el tráfico jurídico. Y por último, el deber de información previa y de omisión. El principio de confianza es un principio que sirve para la negación de un incremento del peligro inadmisible. Es decir, quien se comporta debidamente puede confiar en que los otros también lo hagan, siempre y cuando no existan indicios concretos para suponer lo contrario. ¿Y dónde se manifiesta este principio de confianza? En el ámbito general de la circulación, en sentido amplio, en el tráfico viario, en la división del trabajo, esto es más específico, nos referimos a los especialistas que intervienen, pueden confiar en la colaboración correcta de su colega, esto es lo que, a propósito de criterio para definir el riesgo de la lex artis, por ejemplo en el ámbito médico, y frente al delito doloso un tercero, se confirma la solidez del riesgo permitido y decae cuando el autor sabe que su acción resulta ser el medio para la comisión de un fin delictivo. Ahí es discutible, el armero que le vende el arma a un ladrón, es discutible. La posición del autor en el tráfico jurídico, ¿cuál es el baremo para establecer esto? El hombre cuidadoso, no el hombre medio, el hombre cuidadoso, el señor Flanders de los Simpsons. El deber de información previa y de omisión. Estas directrices son utilizadas por el juzgador como criterios rectores de solución solo en el marco del delito imprudente y no sustituyen a los criterios de imputación objetiva. Vamos ahora al tipo subjetivo. El tipo subjetivo del delito imprudente se configura por la capacidad individual del sujeto activo para prever peligros para bienes jurídicos. Conforme con esta capacidad, la doctrina suele reconocer dos modalidades de imprudencia, que ya vimos: la imprudencia consciente, también denominada imprudencia sin representación, consagrada en el artículo 492, entendida como mera imprudencia o imprudencia leve. En segundo lugar, la imprudencia consciente, también denominada imprudencia con representación, consagrada en el artículo 490 como imprudencia temeraria o imprudencia grave. ¿Qué consecuencias o efectos tiene esta distinción? La distinción entre ambas modalidades de imprudencia tiene cierta relevancia, aunque sea solo para efectos de sistematización, en tanto que permite delimitar el hecho frente a otro cometido con dolo eventual. Bueno, con esto terminamos el estudio del delito imprudente y en el próximo video vamos a empezar a ver el iter criminis y después la autoría y la participación criminal.